presenta, gracias a... Acompaña este episodio de Noche de Luz, el podcast, con unos ricos tostones preparados con aceite crisol, el sabor de los dominicanos. Bienvenidos a una nueva edición de Noche de Luz, el podcast. Y a mí me place recibir a un gran amigo de la casa. Él es escritor, editor, periodista muy reconocido de fama internacional. Me place recibir a este gran amigo Armando Lucas Correa. Ya es una tradición año tras año. Quiero no libro tras libro. Libro tras libro, ¿verdad? Y estábamos conversando de que tú presentaste mi primer libro, En Busca de Emma. O sea, antes de convertirme realmente en escritor, y lo presenté aquí contigo en Santo Domingo. Así que para mí eso es un honor. Creo que lo hice inclusive antes de hacer el show de Cristina. Bueno, para mí fue el honor y me honró muchísimo. Y decía que para mí eso marcó un antes y un después en tu carrera como escritor. Completamente. En Busca de Emma, que salió publicado en el 2009, me abrió las puertas como un autor. Así que se lo tengo que agradecer a mi hija, Emma, ¿no? Porque recuerdo que cuando ese libro salió en español, una editora de Simon & Schuster, Johanna Castillo, que leía en español, se reúne conmigo y me dice, ese libro lo leí como una novela, me hiciste llorar. Tú tienes que escribir una novela. Yo le dije, Johanna, todos los escritores tenemos una novela bajo el brazo. Al mes me reuní con ella, hicimos un almuerzo en un restaurante chino, no se me olvide, en Manhattan, y le presenté toda mi investigación del San Luis, de los refugiados judíos que Cuba rechazó, la fotografía, los documentos originales, y a los 3 días estaba firmando un contrato con Simon & Schuster para La Niña Alemana, que hasta había vendido más de 1 millón de copias, está en más de 30 países, en 17 lenguas, y recientemente me acaban de decir que va a salir en Lituania, así que imagínate tú. Eso marcó una trilogía, porque de ahí surgieron 3 historias, bueno, no solamente La Niña Alemana, sino 2 historias adicionales que marcan el holocausto. Sí, de verdad que me siento afortunado porque recuerdo que antes de que La Niña Alemana saliera ya se había vendido a 12 países. Y mi editora Johanna, en ese momento yo no tenía agente literario, ella ahora es mi agente literaria. Y me dice, queremos firmarte por 2 libros más. O sea, estamos haciendo una inversión contigo, queremos tenerte con 2 libros más. Entonces yo le presenté una idea que tenía para La Hija Olvidada y yo creo que presenté como 5 páginas y un párrafo para La Viajera Nocturna. Y lo compraron y nada, el resto es historia. ¿Cómo se da ese proceso creativo? Porque vienes de escribir ese primer libro que era una historia personal. Para mí fue fascinante porque incluso te comentaba que me empapó de leyes que surgieron a raíz del caso de Baby M, cosa que yo la tenía en desconocimiento, pero que marcaron también algo para la comunidad. Completamente. Acuérdate que, bueno, para los que no sepan, yo tuve a mis 3 hijos, Emma, Ana y Lucas, la primera Emma, a través de una madre de subrogación y una donante de óvulos vía in vitro fertilization, ¿no? Fertilización in vitro. Y en esa época todavía, o sea, los casos conocidos, ni Ricky Martin, nadie lo había hecho. O sea, tú fuiste pionero. Casi, podríamos decir que fue uno de los primeros. Michael Jackson ya lo había hecho. O sea, había tenido, creo que los primeros lo había tenido. Inclusive yo tuve a mis hijos en el Sharp Hospital de San Diego, donde Michael Jackson también tuvo a sus hijos. Pero para mí fue una aventura, una aventura que fue un poco traumática, porque es un proceso manejando la incertidumbre y todo. Pero al final yo siempre digo que yo soy un lector que escribe. Siempre he leído mucho y siempre he escrito desde que soy niño. La carrera me llevó por otras vías. Me convertí después de estudiar en Cuba, licenciatura en Teatrología y Dramaturgia, en crítico de teatro y danza. Trabajé en una revista de artes escénicas. Llego a Estados Unidos en el 91 y empiezo a trabajar de reportero en el Herald. Después se abre People en español. Comienzo siempre escribiendo, como escritor principal y después editor en jefe por 15 años. Y siempre escribía. Te voy a poner un ejemplo. En La Niña Alemana hay un capítulo de 1987. El último capítulo de la novela es de 1987. Es decir, ¿lo escribiste en el 1987? Yo no sabía para qué iba a ser, pero esta anciana con una pequeña caja azul añil
caminando por la avenida Paseo hacia el malecón, lo abre y está el anillo y la cápsula de cianuro. O sea, ese capítulo es del 87. ¿Y lo tenías engavetado? Lo tenía ahí, entonces yo voy procesando, yo escribo sin saber para qué va a ser, ¿no? ¿Se puede evaluar el crecimiento con la pluma? ¿Cómo? ¿Se puede evaluar o aquilatar lo que has crecido como escritor? Mira, yo creo que ese es el sueño de todos los que escribimos, ¿no? Yo siempre pienso que un libro puede ser más impactante, o sea, y yo no he vendido un millón de copias, como todavía La Niña Alemana sigue vendiendo, o sea, me llegan sorpresas. Ahora yo puedo poner en Facebook, acabo de poner que es el plan de lectura de una escuela en Veracruz, en México. O sea, tú ves a todos los niños de 8º grado con el libro en la mano. O sea, esas cosas me dan mucho placer. Pero yo pienso, por ejemplo, que La Hija Olvidada a nivel literario es mucho mejor que La Niña Alemana. Y pienso que La Viajera Nocturna es un libro superior a los otros dos. Dices que en Veracruz, bueno, lo llevan como parte de la clase. ¿Qué tanto debe existir el compromiso del escritor con el tema histórico, a pesar de que sea una novela, para que quede como legado, como enseñanza? A ver, mis libros son de ficción. O sea, las 3 novelas son de ficción. Las 2 primeras son novelas históricas. Pero inclusive que es un thriller psicológico, hay una carga de investigación detrás. O sea, la credibilidad del lector, para la credibilidad del escritor, tiene que estar plasmada en todo lo que hace. Yo no puedo hacer una novela histórica si hay fallos históricos en ella. Eso es inadmisible. O sea, el lector se da cuenta, aunque no sea un experto. Para mí es importante, y te voy a poner el caso del San Luis, ¿sabes? Toda la travesía de este barco con 937 refugiados judíos, todos con permiso de desembarque. Que creo que lo hablamos. Y los rechazaron y los devolvieron a Europa. Yo fui meticuloso. Uno, porque hay sobrevivientes de eso. Yo entrevisté a muchos sobrevivientes del barco. Si yo digo que un día de la travesía llovió, ese día llovió. Si ese día comieron tal comida es porque yo tengo el menú. Si escucharon tal música es porque llegaron ese día, a la hora que partieron. O sea, yo fui riguroso con esos detalles. Si tú estás en Berlín en el año 39 y no sé, se habla de la quema de libros, yo estudié sobre la quema de libros. O sea, en este caso, en El Silencio, que es sobre la kinetopsia, la escena del movimiento, yo casi me volví un neurólogo estudiando. Te voy a poner un ejemplo. El libro sale en inglés, primero que en español. A la semana yo recibo un correo electrónico de un padre que me dice: Armando, yo he visto que usted ha investigado mucho. Mi hijo padece de akinetopsia, la ceguera del movimiento, tiene 11 años. A ver cómo usted me puede ayudar. Yo le dije: usted sabe más que lo mismo que sé yo. Yo no soy médico. Me encantaría conocer al niño, pero tampoco no quiero que él piense que lo estoy usando como un animal de circo o algo así. Me da mucha curiosidad, pero yo no soy un experto. Pero lo que me admira es que el lector sabe que yo investigué. Sí, que y los que elementos si no de la fuese enfermedad así, están ahí, exacto. tú lanzas desconocimiento, si no fuese meticulosamente sí. investigado el proceso. ¿Cómo surge esta idea de que la protagonista Lea padezca de esta condición? Yo creo que esto se desarrolló un poquito antes de la pandemia. Yo tenía el compromiso, ya había terminado La Hija Olvidada, pero llega un momento en que la investigación te abruma y la Segunda Guerra Mundial también. Entonces yo le dije en ese momento mi agente, o no, era mi editora todavía, Johanna Castillo, yo le digo: yo tengo que escribir algo para como limpiar el paladar, ¿no? Entre novela y novela, tengo esta idea de hacer un thriller psicológico, y pegó el grito en el cielo. Mi editor, mi agente, todo el mundo decía: pero ¿por qué tú te vas a meter? Si tú vendiste más de 1 millón de copias en novela histórica, ¿por qué vas a cambiar de género? Es una pregunta válida. Pero yo dije: lo voy a hacer en silencio. La pandemia me ayudó, porque yo me encerré por 1 año y medio en una casa que tenemos en las afueras de New York, sin ver a nadie, con mis hijos, y ahí empecé a escribir mientras La Viajera Nocturna estaba en traducción. Terminé el libro, se lo enseño a mi agente y le fascinó. Y me dijo: no, esto solo tenemos que vender a Simon & Schuster. Y después que me dijeron que no, y cuando se lo ofrecen a mi editora en ese momento en Simon & Schuster, a Daniela Wexler, me dijo: no, lo queremos, y 2 novelas históricas más. Entonces me compraron el thriller psicológico con la condición de que escribiera 2 novelas históricas. Yo feliz de escribirlas, no es que no quiera, esté en contra del género. El último te tomó, creo que 4 años. El último 4 años, después un promedio de 2 a 3 años por libro. Ahora necesito 2 años. El que estoy escribiendo ahora sale en el 2025. Llevo escribiéndolo un tiempo ya.
Pero yo no escribo, yo no puedo escribir rápido. Hay escritores que en 6 meses tienen una novela. Yo no puedo. Sé que a mí siempre me ha llamado la atención, quizás cuando veo un buen guión de una película o cuando me topo con obras como estas, ese proceso creativo. Yo digo, ¿qué hay dentro del cerebro de ese autor? ¿Cómo se da? ¿Se te da una mejor hora? ¿Oyes música clásica para escribir? ¿Te tomas una copa de vino? ¿Cómo surgen las ideas? A ver, mira, a veces, por ejemplo, con la última novela, la que está en traducción ahora, que se llama Lo que fuimos ayer, yo la termino de escribir en octubre, receso como hasta diciembre para volver a leerla y revisarla, después de muchas revisiones. Y yo decía, pero esto lo escribí yo. O sea, a veces uno se sorprende de lo que tú produces. Y el cerebro es una máquina de sorpresa. O sea, tú nunca sabes lo que va a salir. Pero mis periodos de escribir son completamente distintos. Con La Niña Alemana, yo era editor en jefe de People en Español. Trabajaba de lunes a domingo, 24 horas al día. Tenía los niños chiquitos. Escribía mayormente entre 9 de la noche y 1 de la mañana. Y editaba entre 8 y 10 de la mañana. Esa era mi rutina por un par de años, cuando firmé el contrato. Pero ya desde que salí de People en Español, yo escribo entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. A esa hora empiezan a llegar las fieras a la casa. Entonces yo salgo a caminar entre 4 y 6 millas. Se acaba la tranquilidad. Se acaba la tranquilidad. Entonces yo camino, edito caminando. Leo 45 minutos siempre antes de ponerme a escribir. Es mi manera de hacerme mi warm-up, tú sabes, mi calentamiento. ¿Pero lees lo que has Cualquier escrito? cosa. ¿O qué? No. ¿Te limpias la mente? Nunca. Sí. Leo la ficción que estoy leyendo, no ni ensayos, los ensayos, la investigación, no, eso es parte del proceso. Pero yo leo lo que estoy leyendo y mi cerebro se activa inmediatamente. 45 minutos necesito. Yo estuve casada con un escritor y le encantaba escucharse. Escuchar lo que escribía y yo servía de lectora obligada. Sí. No, mira, yo jamás leo nada a nadie. Ojalá tuviera alguien que te leyera. Que creo que voy a tener que casar con alguien que quiera. Pero no, yo no trato, inclusive tengo mucho cuidado de entregar lo que escribo. Entonces, los amigos los volverías locos y todo entonces, nos movemos un mundo de amigos de escritores que te estén dando manuscrito para leer. Eso sería un poco aburrido. La única que yo torturo es a mi madre. Mi madre es la primera lectora de mis libros, es la primera correctora de mis libros. Antes que llegue a la editora. Oh, sí, mucho antes. Antes que llegue, porque después de ella lee mi agente, que como fue mi editora, es una buena editora. Pero mi madre me puede decirte, y te puedo poner un ejemplo, con La Viajera Nocturna, ella me dijo, yo no quiero leer un libro donde la protagonista se suicide. Empezar un libro con el suicidio, me parece que yo no quiero leer eso. Y hizo que cambiara el curso. Y cambié completamente, empecé con un parto. O sea, eso inclusive no era un suicidio, era algo ambiguo, pero daba a entender que ella podía haberse matado. Entonces, yo esas cosas las escucho y a mi madre más. Entonces, ella me corrige tal vez mi mamá tiene una gramática excelente, tú sabes, de la vieja escuela. ¿Pero fue maestra? No, ella es ingeniero mecánico, ella estudió en la Sarah Arthur, que era un colegio americano en Guantánamo, era en inglés y español. Pero esa tradición de escribir bien, de buena caligrafía, taquimeca, tú sabes, es otra, tiene 85 años, cumple ahora en noviembre. Y totalmente lúcida. Lúcida, sigue trabajando, lleva la ¿Y es tu mayor crítica? Es la primera que me lee, la que se emociona o no, ella es mi termómetro cuando estoy escribiendo. De hecho, yo sé que esta obra tiene un sentido especial porque se la dedicaste a ella. Se la dediqué a ella porque casi todos mis libros están dedicados a mis hijos, ¿no? Y decía, este libro que en realidad es un poco diferente, se lo voy a dedicar a ella, como el próximo está dedicado a mi abuela, que ha sido un poco la que me trajo la historia del San Luis. Y un poco ella es una inspiración, uno de los personajes del nuevo libro. Así como te puede cambiar ella el curso de lo que estabas narrando, ¿te pasa que algún personaje te cobra vida en el transcurso de la obra? Y te cobra vida y a veces lo rechazas y a veces se te va de la mano un poco. Te voy a poner otro ejemplo. En La Niña Alemana, que es Hannah y Anna. Hannah es el personaje de la Alemania nazi y Anna es la personaje actual, que los dos llega un momento que se entrelazan. Pero Ana, cuando lo lee mi editora, me dice, no la soporto. Y yo digo, yo no quiero eso. Además la había puesto, porque ella cuida a su madre, es demasiado inteligente, es demasiado independiente, dice frases cortantes. Entonces digo, no, yo no, tú tuve que mover eso y suavizarla,
pues se te va de las manos a veces. Tú sabes, creas una imagen y no sabes cómo controlar en los diálogos. ¿Y cómo la aterrizas? Bueno, la empiezo a hacer suave, le empiezo a darle que tenga un poco de compasión con los demás. O sea, empiezas a analizarla y por qué alguien te dice así. En este caso, los personajes secundarios tienen un valor. Uno de ellos es una dominicana y una cubana también. Están las ancianas judías del piso de arriba. Entonces esos personajes los disfruté mucho. O sea, porque de alguna manera Lía es un personaje que lleva todo el peso. Además está hablado en primera persona y te metes en el cerebro de ella. Ella no ve el movimiento, ella ve estatuas de sal, ella se crea una realidad de lo que escucha. Y un poco que estos personajes la sientan, ¿no? Y la equilibran. Yo quise tener acceso al libro antes de tenerte aquí en el podcast. Sin embargo, no pude. ¿Cómo finaliza la obra? De que léelo. No, mira, no, eso sería spoil the book, pero porque una de las cosas que aprendí haciendo el thriller psicológico es que tú no te puedes imaginar la cantidad de revisiones que tuve que hacer para no descubrir el final. O sea, yo tenía que limpiar todos los elementos que daban, porque el libro es de alguien que no ve el movimiento, entonces nada es lo que parece. O sea, esa es la clave de todo el libro. O sea, nada es lo que tú te imaginas. Yo sería buena crítica para eso, porque a veces estoy viendo una película con Miguel Ángel y le digo, va a pasar algo que no te puedes imaginar, pero va a ser así al final. Bueno, yo creo que el placer mayor que me ha dado el libro en los comentarios que hay en Goodreads, en las plataformas, es que nadie se imagina el final. Me dicen que esta obra tiene todas las condiciones para ser llevada al cine. Mira, la que sí ya firmamos, acabamos de firmar el contrato exactamente 2 días antes de venir a Santo Domingo, es La Niña Alemana. Tú le tienes un amor a La Niña Alemana. La Niña Alemana firmamos con una división que se llama Eurogan Production, de Hollywood Gan Production, que es una gran compañía de Hollywood. Y que lo que más han producido es cine y van a empezar a producir series de televisión. Y firmamos por 6 capítulos para una serie de televisión, o sea, en streaming de La Niña Alemana. Ya hicieron el primer tratamiento para desarrollar el piloto. Lo aprobé, o sea, ellos me dieron, van a sacar a la luz un poco más personajes secundarios de la época de Berlín del 39, que me parece válido, los amigos de Hannah y Leo en ese Berlín, y van a dar todos los contrastes de todos estos niños corriendo en medio de las banderas blancas, rojas y negras. Me pareció interesante. Y de esto hay alguien escribiendo un guión, vamos a ver si se produce. Sí. ¿Qué sentimiento despierta tú ver que tu obra está llevada al séptimo arte? Mira, todavía no se ha llevado. O sea, que haya interés, pero ya por están. supuesto. Sí, mira, y ayuda a la venta de los libros también, a que el libro llegue a más partes. No es que sea demasiado ambicioso, pero tú quieres tener más lectores, ¿no? Y tener esto que hacemos ahora en la librería cuesta, conversar, o sea, con los lectores. Y yo creo que para un autor que sus libros se han llevado al cine o a la televisión, simplemente vas a ampliar la plataforma y vas a ampliar tus lectores en todas partes del mundo. O sea, eso yo creo que es el sueño de cada autor. Porque en realidad yo no soy cineasta por ahora, pero yo lo que escribo. Entonces, si inclusive tú quieres hacer cambios en la historia, haz cambios, ¿no? Conmigo y lo dialogamos. Yo estoy abierto porque es un medio completamente diferente. Pero debe ser fascinante ver plasmado en imágenes lo que plasmaste en la cabeza. Me dio mucha gracia porque cuando veo el primer tratamiento, me doy cuenta que a mí se me había olvidado los nombres de los personajes secundarios. De pronto, no, fulanito va a hacer esto, y menganito va a hacer esto, y el otro es de la aristocracia, el otro es pobre. Y yo digo, y esto estaba en el libro. Empiezo a revisar el libro y estaban todos ellos. O sea, cómo alguien puede descubrir más matices en un personaje que tú tienes colocado en una esquina, ¿no? Eso es increíble. Sobre todo porque la imaginación es libre. Sí, sí. Y cada uno, mira, cada libro tiene su lector. Por eso tú ves tantas novedades en las librerías. Y cada libro tiene una conexión diferente con cada lector. ¿Qué tú dices de esa frase famosa que en la actualidad habla de que ya la gente no lee? Sin embargo, tú estás dentro de los hechos, por así decirlo, con conocimiento de causa. La gente lee. Todavía aquilata la lectura. Hay muchos lectores. Yo creo que y la generación nueva, en mi caso tú puedes decir, bueno, es que vives en una casa de un escritor,
pero mis 3 hijos son grandes lectores. Por supuesto, el varón lee otro tipo de libros y lee lo que le mandan en la escuela, se lee sus libros completos. Emma es una excelente lectora y además es del mundo de las matemáticas. Pero cuando te digo excelente es que se ha leído a los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, los franceses, los clásicos franceses. Más densa. Fuimos a España y se leyó el Ulises de James Joyce. Y McCartney lo está leyendo y ahora va a empezar a leer a Hania Yanagihara. O sea, ella se mueve en un mundo literario. Sin embargo, solamente ha leído mío La niña alemana. O sea, el resto no se lo ha leído. Y Ana es todas las recomendaciones de TikTok, ella las lee y me dice, esto es una basura, este es bueno. Y a veces en las recomendaciones de TikTok, que es una de las plataformas que más ayuda a las ventas de libros y a los autores, recomienda a veces libros que son muy literarios y de muy buena calidad. Y ella aprende, ella sabe cuando un libro es bueno o no es malo. Y me lo dice, esto es basura. No voy a decir los autores, porque además estamos con los mismos agentes a veces. Yo comulgo contigo. Pienso que esa nueva generación, hubo una generación como un poquito silente, que dejó de leer, pero me pasa en el plano personal también con mi hijo, que tiene y no ese sé gusto. Tuyo, pero los míos son de la era digital, o sea, juegan electrónicos, tienen el teléfono, están viendo. Sin embargo, leen libros físicos, no leen ebook. ¿No? Y tienen iPad que pueden leerlo lo que quieran. No, mis hijos van, el día antes de venir para acá fuimos a Barnes & Noble y cada uno se fue con 5 libros, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer esa parada obligada cada vez que llego a Estados Unidos o aquí en Librería Cuesta, soy abonada. Y lo veo en las presentaciones. Yo hago book club alrededor del mundo. O sea, en Colombia las salas están llenas con 300, 400 personas cuando hago una presentación. En Australia es masivo. En Estados Unidos es un país muy grande y, por supuesto, tú sabes, aunque el 10% sea el único que lea, el 10% es grande. Pero la industria del libro es una industria saludable. Sí, y cautivante. Además, si aquellos que no leen supieran la cantidad de conocimiento que no pesa, que uno almacena a través de la lectura, yo creo que serían muchos más los que se animaran. Y si te fijas en los streaming, o sea, en Amazon Prime, en Netflix, en Apple, la mayoría de las series, de las películas que salen, vienen de libros. O sea, los libros están contribuyendo al contenido de todas esas plataformas. Y por ejemplo, ahora salió una serie, no sé cuál era, que mi hija me dijo, no la voy a ver hasta que me lea el libro. Entonces, eso ayuda también a que tú leas y buscas. Y eso es matemática. Cuando una serie sale, las ventas de libros suben. Quiere decir que la gente, además de verla, la serie quiere leer el libro. En tu caso hay una constante que veo en tus obras, que es como el Nueva York de Woody Allen. Es haciéndole honor a la ciudad donde te ha acogido durante tantos años. Alguien me hizo una entrevista reciente para Hypermedia Magazine y me dice, ¿cuál es tu ciudad favorita? Y yo dije Manhattan, en Nueva York, ¿no? Y después me dijo, ¿cuál es tu ciudad favorita en la literatura? Y le dije Manhattan. Es constante. Sí, y a veces ya, si te fijas en mis 4 novelas, si alguien vive en Nueva York, vive en mi barrio. Pero no solamente en mi barrio, vive en mi edificio. Y además de mi edificio, vive en mi apartamento. O sea, en mi cabeza. Pero no de tantos datos que vamos a llegar a tu casa. Eso, una amiga del New York Times, Mirto Ojito, que ahora trabaja en Miami, me dijo, ¿tú viste lo que tú has hecho, no? Porque ella se leyó el manuscrito. Están todos, o sea, la gente va a saber dónde tú vives. Y le dije, Mirta, no tengo nada que perder, pero que tú eres una figura pública, tú siempre estás hablando de política, tienes que tener cuidado. Al final, o sea, me da gracia porque un lector me mandó el plano original. Mi edificio es del 1905. No te creo. Cubierto de Boston Ivy, de hiedra, mirando al parque. Y tú sabes, son ese edificio de puntal alto, de ventanales que dan al parque. El edificio es 1905, o sea, esos muros sólidos. Y el layout que nosotros tenemos es original de la época en que se construyó. Y un lector me mandó el plano original sacado del Museo de la Ciudad de New York, del Mont Cenis, con todos los apartamentos del piso. Y me dice, ¿cuál es donde vive Elías? O sea, yo le marqué en círculo y dice, este. Me parece un thriller. Me daría miedo. Yeah. No. ¿Hay más satisfacción literaria o económica? A ver, yo tengo vaya, como comprenderás, La niña alemana me ha dado un beneficio económico, ¿no? Y buenos frutos. No solamente por los royalties, no sé cómo se dice eso sí, se entiende como así, igual, sí, ¿verdad? Aquí, sí.
Sino que después cuando firmo este contrato es en correspondencia a lo que vendí, ¿no? Pero yo al haber trabajado, yo soy una persona, yo diría que austera y cauta, y haber trabajado 25 años en People en Español, eso quiere decir que yo no tengo mortgages, yo no tengo deuda, o sea, tengo propiedades, y entonces yo en realidad puedo dedicarme a escribir libremente. Todo lo que viene es Tal vez, ganancia. mira, hay muchos escritores de mi generación que nunca aceptaron trabajar para dedicarse a escribir. Yo te diría que el 80% no ha publicado y el 70% no puedo decir que viven en la miseria, pero se asocia con... casi, ¿no? O sea, inclusive a veces tú dices, ay, yo no quisiera que mis hijos se metieran al mundo de las letras o del arte, porque ¿sabes? Es un mundo competitivo, trabajoso, o sea, mayormente no te da beneficios económicos y es frustrante al mismo tiempo. Entonces yo prefiero que se dediquen a algo, yo se los digo, mi escritura fue mi hobby, fue un hobby, ahora es mi profesión, pero yo escribí con placer, no con tortura. Y sigo escribiendo, porque en realidad, entre tú y yo no necesito de mis libros para vivir. Vaya, si me pagan, soy feliz. Pero yo he hecho mi economía controlada, mis hijos tienen sus estudios universitarios pagos. Entonces, en Estados Unidos hay muchas fórmulas como cuentas de que tú le creas desde que crecen. College Fund. Exacto, el College Fund y el 529, como le llaman. Entonces yo me organicé desde que yo los tuve a ellos, desde que trabajé. Yo ahora puedo vivir del beneficio de escribir, ¿no? Hablas de People en Español y fueron muchos los años que duraste como editor de esta gran revista hispana. Eso te codió con grandes figuras del espectáculo. ¿Se da cuenta uno en el destierro, por decirlo de alguna manera, porque es como cuando un presidente sale de gobernar un país? ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Mira, mi jefa, que era una de las editoras icónicas de Time Inc., Martha Nelson, por supuesto, una vez estaba en un meeting y me dice, Armando, tenemos que cancelar porque tengo que tomar un vuelo para ir a ver a Elizabeth Taylor en Los Ángeles, ¿no? Ese tipo de conversación que puedes tener con tu jefa, ¿no? Y de pronto podías entrar a su oficina y podías encontrarte a Jennifer Aniston. Cosas así, ¿no? Por supuesto que yo viví, como sabes, o sea, yo vi crecer a Shakira, a Ricky Martin, Luis Miguel. a Luis Miguel. Yo lo entrevisté 3 veces. Yo creo que el único que ha entrado descalzo a su yate. Y así, innumerables figuras. Thalía, ¿sabes? Han crecido porque la revista surgió en el 97 cuando ellos no habían hecho en el crossover. Y se crean O sea, lazos de Sofía afectos. Vergara hacía almanaques y nos suplicaba en salir en los 50 más bellos, ¿no? Y después se hizo una estrella famosa. Los ves crecer, con algunos tiene un poco más de química, con otros son colegas, ¿no? Entonces Martha Nelson me decía, yo le dije, pero tú eres amiga de Martha Nelson, de Elizabeth Taylor. Y dice, tenemos una relación amigable. Entonces, pero no somos amigas. En nuestra carrera tenemos que saber diferenciar eso. Yo soy alguien, por ejemplo, cuando terminé con People en Español, que terminé en buenas condiciones, por supuesto te da un package y varios años después que tú sales, y los sigo ayudando constantemente. O sea, muchos productos como People Salud fueron algo que yo creé y todavía el website vive de la ganancia de People Salud. Y los sigo constantemente ayudándolos en análisis, en cómo leer Google Analytics o lo que sea, pero yo hice punto y aparte. O sea, para mí el mañana y el hoy es lo que vale, no es el ayer. Pero no te llevaste decepciones, nostalgias. No. Yo inclusive empecé, esto es un poquito privado, yo en social media decidí que mi centro ahora, yo no pongo una foto del pasado nunca, y como cuando tengo foto con todo el mundo. ¿Pero de TVT? Pero para mí yo no jamás voy a decir, esto es una foto, un Throwback Thursday, eso no existe. O sea, todo lo mío está dedicado a mi familia, a mis amigos y a mis libros. Dejé de seguir a todas las celebridades que además me seguían. O sea, muchos de ellos, te estoy hablando A-list, me escribían, Armando, ¿qué pasó que yo te hice? Yo no me he buscado, déjame ver. Pero yo dejé de seguir a la mayoría, más que todo, ¿sabes? Para... como diferenciar el Armando que vivió esa etapa. Claro, y ya esto es una nueva etapa de escritor, y por supuesto mis presentaciones de libros, tú los ves la mayoría en primera fila, y me llaman, ¿cuándo vas a presentar en México? ¿Cuándo vas a presentar en Los Ángeles? O sea, y por supuesto les mando mis libros, ellos postean mis libros en las redes. No es que haya ninguna división, pero
yo sé definirlo. Ahora, no te voy a negar que hay algunos que si voy a Miami me reúno con ellos. ¿Quiénes son tus íntimos? No, vamos a decir que no son íntimos, son gente que también, tú sabes, porque o tienen hijos. A cada vez que voy a Miami, por supuesto, veo a Adamari López y Raúl y Lili, seguimos en contacto. El Gordo y la Flaca surgió con People en español. Y ahí hay un lazo más cercano. Y Maite Perroni, tú sabes, salió embarazada, yo sé cuánto, cómo ella batalló, se convirtió, estaba con el marido en New York, quería ir a la casa, y yo he ido a la casa de ella en México. Pero no te estoy haciendo limitaciones de otros sí, unos no, sino es cotidiano. Si pasas por New York y me llamas, por supuesto que yo con los brazos abiertos te recibo. Bueno, yo fui una de las beneficiadas de tus relaciones, porque sé que en algún momento te pidieron recomendación en una de las oportunidades que he entrevistado a Ricky Martin sobre mí, ¿verdad? Mi currículum. Sí. Y Armando dijo, no, con los ojos cerrados. Sí, Así que gracias. Eso. No, y lo que necesites siempre voy a estar y voy a poner a alguien, alguien me llama algo por Daddy Yankee y yo enseguida recomendé todo lo que tenía que hacer. O sea, y además como estoy en el mundo del libro y cuando hay una celebridad cualquier, no estoy mencionando a Daddy Yankee, ahora no sé si estoy hablando demasiado, van a publicar algo, yo les doy consejos y en lo que yo los pueda apoyar. O sea, pues como saben que también fui un bestseller y tengo una audiencia, yo los ayudo. O sea, no quiere decir que no, que he cerrado las puertas, ¿no? Bueno, yo no me puedo desligar del costilleo y preguntarte, ¿cuál ha sido la más difícil de esas figuras? No la más difícil. Mis relaciones, además, yo he hecho público cuando ha habido alguna tensión con alguna sesión de fotos. Yo lo digo en mi columna del editorio, lo decía, ¿no? Quien llegaba tarde, quien a veces demasiado, ¿no? Eso es algo infantil también. Pero en realidad yo no te puedo decir, y además si ha habido alguna tensión negativa o alguien que inclusive o no te llamó a ver cómo estás, yo lo borro inmediatamente. Eso es un recurso que yo tengo de salud mental. O sea, las cosas malas las olvido. Y no es que yo no sé tener rencor. O sea, todo lo negativo, eso yo creo que lo dije en Busca de Emma también, porque además hubo tantos accidentes que si voy a pensar en los accidentes, yo tengo que pensar en que tuve a mi hija. Y eso es lo más importante. Entonces, las cosas negativas y la gente que te molestó o la gente que se olvidó de ti, ya los olvidé. Tú sabes que yo sufro de lo mismo. ¿Sí? Y lo consulté con una amiga psicóloga y me dijo que eso era memoria selectiva. Y yo dije, pues qué bueno que viva la memoria selectiva, porque eso cuida el espíritu. Claro. Y uno no tiene rencores. Luz, y eso no es algo aprendido, eso es algo inherente a ti, eso viene contigo, es endémico. Porque mi mamá dice, eso es lo que yo tengo que aprender. O sea, eso no lo aprendimos. Sí. Yo creo que eso viene, hay gente que es muy rencorosa. Pero puede ser un mecanismo de defensa también. Lo es. Yo creo que es de defensa, es un mecanismo de supervivencia también. Y creo que somos afortunados de pensar así. Tú sabes lo que es vivir con esa carga de rencor. Y tengo amigos y familia que viven con, no, yo no voy a esa casa porque ahí está alguien que me hizo, tú no puedes venir con esa carga. Porque un personaje de la niña alemana, eso es algo judío alemán también, para tú morirte, tienes que morirte ligero. Cuando llevas esa carga, te cuesta trabajo despegarte, ¿no?, de lo terrenal. Entonces uno tiene que quitarse el peso de encima. ¿Qué ganas con eso? Que nada te pese, que nada te perturbe. Que nada te pese, nada te preocupe. Y lo que vale es hoy y el mañana. El ayer ya fue ayer. ¿Qué tú vas a hacer con el ayer? Vivir el hoy. Yeah. Como lo estamos viviendo. Exacto, ahora con esta rica con esta gran conversación. Y vuelvo a People en español, porque ahora tú lo ves desde afuera. ¿Cómo cambió, ya sin tanta inherencia, cómo cambió el mundo editorial? Fue drástico. Y yo recuerdo que acuérdate que no solamente era la revista más grande, o sea, era exitosa, o sea, no daba pérdida. Tenía un website que superaba a todo el mundo. Pero recuerda algo, también era un instrumento que servía de promoción a las cadenas, a Telemundo y a Telefutura. Ellos se quedaron en el aire. Entonces, de pronto, yo recuerdo a alguien, un alto ejecutivo de Telemundo, llamó y me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, porque el website existe y tiene una fuerza y todavía, ¿sabes? Ahora están tratando de hacer los 50 más bellos en una edición digital, por supuesto, ¿tú te acuerdas que nosotros hacíamos 50 sesiones de fotos? O sea, en el país que fuera. Con 50 estrellas. Estrellas, y poníamos a veces 12 celebridades juntas. Eso no era de picotillo colocarlos después, ¿no?
Y eso eran grandes producciones con una gran repercusión de audiencia y de anunciantes. Yo extraño esas producciones. La extraño y sobre Ya, todo entonces eso el se sabor del quedaron, papel. claro, y se quedaron entonces sin el budget. O sea, digital existe, ellos siguen cubriendo, ya no hay sesiones de fotográficas, no sea para People Salud, que es lo único impreso que queda. Y ellos me decían, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, pero te tienes que adaptar, son otros medios. Las redes sociales también yo creo que han influido en la desaparición de las revistas, porque o sea, Jennifer López antes nos daba la exclusiva de tener a sus mellizos en People en inglés, People en español, pero ahora ella puede poner eso en sus redes sociales, que las siguen, ¿cuánto? 40, 60 millones. O sea, calcula que, o sea, la comunicación ha sido diferente. Ahora te digo algo, la gente sigue adorando su sesión de fotos y aunque sea una portada digital la quieren hacer. Y la expectativa de cuando sale. Y cuando sale y la exclusividad y todavía sigue funcionando a pesar de que tengas tus redes sociales y a veces tienes que no puedes poner ninguna foto hasta que salga la sesión de fotos, ¿no? Yo creo que todos en cierta medida nos hemos beneficiado, también nos hemos perjudicado porque a mí me pasa lo mismo en la plataforma del programa. Yo siempre decía el programa de las exclusivas, pero ya los es muy artistas difícil. Ahí tienes que tener su otro. plataforma. Por ejemplo, lo que estás haciendo ahora. Ahora tú tienes una conversación íntima, un tú a tú, pero ya tú tienes que olvidarte de que se dijo por primera vez aquí. Ya eso no existe porque existen las redes sociales. Inclusive los periódicos igual. O sea, tú entras a X o Twitter y tú puedes leer todos los titulares y lo que está pasando ahora mismo. Y cuando entras al New York Times, tú tienes que esperar 8 horas que se procese el artículo. Y ya es noticia muerta. Exacto, sí. Pero Bueno, es profunda. Pero de pronto cuando llegas al New York Times, sabes que vas a ver una perspectiva mayor. Entonces, no es lo mismo que, digamos, en Silencio a sus ojos sale el miércoles a las 6 de la tarde en Librerías Cuesta, que estemos hablando, la gente se queda con algo más. O sea, claro, conocen al ser humano. Y esa es la oportunidad que tú das. que es maravilloso tu poder hurgar. Y voy a seguir hurgando. Decíamos cuando empezamos la conversación que tuve el privilegio de poner a circular En Busca de Enma aquí en República Dominicana contigo y surgieron muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Todavía vive la sociedad sesgada con el tema del matrimonio igualitario? Sí, es algo, y te voy a poner un ejemplo. Yo llevo con Gonzalo, o sea, mi pareja, el otro papá, más de 30 años, ya yo perdí la cuenta. O sea, Yo la última vez salimos de college y yo me quedé en 24. no, bueno, ya debe ser más de 30. Cada vez que digo eso, alguien se levanta la mano y dice, esta es la cifra real, ¿no? Pero yo me quedé en 30. Y nosotros decidimos casarnos cuando ya fuera una ley federal. O sea, para firmar papeles y que sea algo, qué bonito, yo no quería hacerlo. A pesar de que yo tengo lo que se llama en Estados Unidos Domestic Partnership, desde que estaba en el Herald, desde los 90, o sea, que tiene seguro médico, que tenemos las mismas cuentas bancarias, pero no tienes una protección federal, no tienes una protección del Social Security, el dinero no es compartido, o sea, si él me pasa un dinero tengo que pagar impuestos. O sea, el día en el mes que ya se estaba anunciando que se iba a firmar, que fue diciembre del año 2022, nosotros nos casamos. Fuimos al City Hall. Todavía estamos en post-pandemia, los niños no pudieron ir. Solamente llevamos un testigo, una amiga, y decidimos casarnos. Entonces, y ahí tú te das cuenta, porque a mí en realidad los papeles no me interesaban. Y tú dices, bueno, ¿para qué me voy a casar? Goldie Hawn y Kurt Russell llevan no sé cuántos años, no se casan. Cada uno tiene su fortuna, vamos a estar claros. Pero hay muchos beneficios taxables, de dinero, de sobrevivencia, de herencia. Y tenemos 3 hijos, entonces ahí te das cuenta que es importante porque eso nos va a negar a uno y se les va a dar a otro, ¿no? Vives en una sociedad con otro tipo de apertura. ¿En algún momento fuiste víctima, prejuiciado? O sea, recuerda algo. Yo empecé a trabajar en People en español en una corporación en inglés que cuando a mí, Martha Nelson, que era la editora en jefe de la compañía, que es la compañía de publishing más grande del mundo, Time Inc. en ese momento, o sea, estaba Time Magazine, InStyle, People, Sport Illustrated, InStyle, todas las revistas más importantes. Ella me presenta en un almuerzo con todos los editores y me dice, en la historia de esta compañía, que son 91 años, es la primera vez que un latino es editor en jefe y que se ha graduado además en una escuela no norteamericana y no Ivy League. O sea, cuando rompes ese patrón, y yo no me había dado cuenta, ella fue la que lo sacó y ni había pensado así.
O sea, al mismo tiempo, también te podría decir, yo creo que era el primer editor en jefe gay que, que tenía ella la obvió revista. esa parte. Ella obvió eso. Pero además, yo hablo inglés, pero hablo inglés con acento. Yo vine aquí adulto. Y, y por supuesto que debe haber habido rechazo, que debe haber habido discriminación, pero para mí siempre, y yo creo que eso es parte de lo que hablábamos ahorita de la salud mental, es un problema de los otros. Si yo tengo acento, yo hablo y me comunico. Si tú no me entiendes, es tu problema, no el mío, ¿no? O si no quieres entenderme. Todo está en la perspectiva con lo que uno y yo mira en la vida. demostré con mi trabajo que yo podía hacer ese trabajo mejor que todos ellos que venían de escuelas como Harvard y Yale. Todavía aquí se juzga mucho, y te digo aquí en nuestro país, creo que somos todavía una sociedad un poco más retrógrada y con otro tipo de mentalidad. Y se habla mucho de por qué una pareja gay debe tener hijos, que si se le hace un daño a esos chicos. A ver, mira, yo tengo 3 hijos. Emma tiene 18 años y Annie y Lucas tienen 14. Los 3 son straight, dichos por ellos, o sea, y saben que nosotros somos 2 papás, ¿no? Ellos cada vez que oyen un comentario, y los ha habido desde que nacieron. Cuando veníamos en el vuelo, ellos nacieron en San Diego y vivíamos en New York. Cuando Emma nació, llevamos la bebé, entonces sentados, sacamos first class, los 2 primeros asientos, no nos movimos ni a levantarnos ni al baño, o sea, teníamos la bebé. Y la ariomosa, cuando ya nos bajamos, nos dice, qué lástima que esa bebé alguien la haya abandonado. O sea, ella suponía que yo estaba adoptando a la niña. Después, si íbamos con ella y Emma lloraba, nos decían, cómo extraña a la mamá. O sea, siempre alguien te dice algo. Y cuando Ana tenía como 7 años, en la casa del campo, vienen otros amigos, viene el hijo, y de pronto nos enteramos 3 días más tarde que Ana le dijo, que el niño le había dicho, si yo tengo 2 papás, me mato. O sea, pero ellos han aprendido que el que se va a matar es él, el que sufre es él. O sea, ellos han visto, ellos han crecido, y yo creo que eso yo le hablé también en el show de Cristina cuando me dedicó el show, cuando En Busca de Emma salió y presentamos a la madre de subrogación, que estaba embarazada de los twins, Emma tenía como 3 años. Es que si tú vas a mi casa, es una casa como la tuya, como la de cualquiera que tenga hijos. Y cuando tú tienes hijos, ¿qué es lo más importante? Que tus hijos sean saludables. Y el amor. Y que tus hijos vayan a las mejores escuelas y que vean menos tablets y menos televisión, que lean, ¿no? Que sean buenas personas. Yo creo que si se imagina que hay 2 papás, se imagina a Carmen Miranda con un sombrero de frutas tocando las maracas. Yo no sé qué. Tú me dijiste exactamente unas palabras que, bueno, no sé si son exactamente las palabras, pero la esencia de ellas es que sencillamente tenían un modelo de familia diferente, basada en el amor. Creo que lo hablamos hace muchos años. Y te hice una pregunta por esa línea y me dijiste eso. Y me pareció fascinante. Es que no hay ninguna diferencia. Si tú vas a mi casa, vas a ver los cuartos de los niños, todo está enfocado en ellos. Yo creo que hay mentes perversas que se imaginan lo peor en esto, pero nuestra relación y mis hijos son felices y mis hijos han crecido en su historia. O sea, nosotros nunca le hemos mentido. Ellos saben cómo fueron creados. Ellos tienen un libro desde que nacieron que se llama En Busca de Emma, el otro se llama En Busca de Ana, En Busca de Lucas. Ellos saben que lo más simpático, cuando Emma tenía 5 años, ella entra en primero, kindergarten, y cuando la vamos a recoger una tarde, la maestra nos llama azorada, estaba pálida, y me dice, Emma, que además es una niña tímida, ella se levantó de un momento porque alguien hizo una pregunta, y ella dijo cómo ella fue creada. Entonces ella dice, papá dio un gusanito, o sea, Karen, en este caso, like donor, dio un huevito, lo pusieron en un platico y un médico lo revolvió y de ahí salieron 3 embriones y uno de ellos soy yo. Qué ternura. O sea, ella hizo su cuento delante de todos los niños con la mayor ingenuidad porque esa es su realidad. Ella no tiene... Y después tenemos una amiga que ella es divorciada y tiene un nuevo marido. Y ella siempre dice, yo soy como Emma, que tengo 2 papás. O sea, cada uno va viendo, y además ellos están grandes, ellos son... nosotros hemos estado participando en las escuelas. Yo he presentado mis libros en la escuela de los niños. Saben que son 2 papás, yo hasta ahora me imagino que alguien los rechace. Por supuesto que debe haber alguien que los rechace. Yo
Ese problema es de los otros. Y cuando yo presentaba los libros, Australia fue el primer país de habla inglesa que hizo, y de cualquier habla, que hizo un bestseller en mis libros, principalmente La niña alemana. Y cada vez que voy tengo que ir cada año con mis libros. Recuerdo que siempre me decía, Armando, esto está por la crisis de los sirios en Europa. Y dicen, yo escribí esto antes de que hubiera crisis de los sirios. Usted está leyendo este libro, esa crisis se terminó hace 2 años. Yo escribo, se edita, se manda a traducir. Y siempre me preguntaban por alguna razón. Y después yo me di cuenta que mis libros, sin proponérmelo, tenían que ver con el miedo que tenemos al otro. Y esto es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos miedo al que tiene un color de piel diferente, al que cree en un Dios diferente, al que tiene un acento diferente, al que tiene una orientación sexual diferente. Y hasta que no sepamos que somos seres humanos, pero que somos muy diferentes y no respetemos esa diferencia, el mundo no va a ser mejor. Yo diría, para redondearlo, perderle el miedo entonces al miedo. Claro. Y vivir. Tienes que aceptar al otro. O sea, ¿qué daño yo te hago por yo tener a Gonzalo y tener 3 hijos? ¿Yo te hago algún daño a ti? ¿Yo te estoy imponiendo mi modo de vida? Yo no te estoy imponiendo nada. No, ahora al hay un gran contrario. debate en Estados Unidos con las banderas, tú sabes, el arco iris gay, estamos en el mes, no sé cómo Del orgullo. del orgullo gay, ¿no? Y entonces me dicen algunos, principalmente los seguidores de un presidente o un candidato a la presidencia, que dicen que están imponiendo un modo de vivir y que eso hace daño a la sociedad. Por ejemplo, somos 2 papás, en mi casa yo no tengo la bandera gay, pero si la tuviera, ¿qué daño te hago a ti en ver una bandera? O sea, si yo voy caminando y veo una iglesia que pasábamos ayer, el domingo, y tiene la bandera del arco iris, ¿qué daño a mí me hace eso? No Al la mires si contrario, no te moleste, ¿no? hablamos de democracia, hablamos de Sí, equidad. pero yo no te estoy imponiendo un modo de vida. Yo no te estoy diciendo que tú debes... además, eso es una manera tan absurda y obsoleta como que el gay tú lo haces en la casa. Yo de niño, te voy a poner... Y yo crecí en Cuba, donde me imagino que la homofobia debe ser tanto como la que hay en República Dominicana, porque es parte del Caribe, del subdesarrollo. Del machismo. Del machismo, en una dictadura. O sea, donde ser gay te llevaba a un campo de concentración. O sea, ibas detenido, te expulsaban de la universidad. No estoy hablando del año 50, 60, 70, estoy hablando del año 80. A ese nivel. A ese nivel te expulsan de la universidad por ser amanerado. Y hubo campos de concentración para reformarte. O sea, ese era el mensaje del Che Guevara, ser el hombre nuevo. Entonces, un hombre afeminado con el pelo largo o con, como decía Fidel Castro, con maneras de Elvis Presley. O sea, solo hay un discurso que había que cambiarlo y erradicarlo de la tierra, o sea, de la faz de la tierra. Y lo llevaban a campos de concentración. O sea, que se llamaban la UMAP. Cuando tú vives en eso, imagínate tú cómo es crecer gay en un país así, ¿no? Yo siempre dije, esta es mi realidad. Yo sabía que yo me tenía que ir de ahí, entre vivir en una isla, que esa es la claustrofobia mayor, en una dictadura donde no puedes pensar diferente. Y somos diferentes, o sea, tenemos que aprender eso. Entonces, para mí, hay que respetar al otro. Inclusive hay que respetar al que piensa de una manera diferente. Yo no tengo problema si tú dices, la bandera me molesta. Eso es un problema tuyo. Si te molesta, tómate una aspirina. Respetar el derecho ajeno, Sí. es la paz, como decía Benito Juárez. En este caso, yo celebro que creo que de mi mano viniste por primera vez a República Dominicana. Y Yo ya creo se ha que convertido sí. en una constante. Una constante, sí. ¿Qué afecto te une a nuestro país? Mira, él es el que no puedo tener en mi país. Y te voy a decir simple. O sea, alguien me mencionó en una entrevista que era una persona no grata en Cuba porque soy periodista. En Cuba le temen a los periodistas, o sea, más si no responden a la política del país. Y venir a República Dominicana, que es una isla del Caribe, o sea, la comida, la gente, tú te sientes en casa. Y eso, a mis niños chiquitos, ya no hemos ido más, pero casi todos los veranos íbamos a Punta Cana. A ellos les fascinaba ir a Punta Cana. O sea, es algo que en Cuba tendríamos Varadero, que sería la opción. Yo crecí yendo todos los veranos a Varadero. Pasamos el verano en Varadero, ¿no? Y llegas a Punta Cana y te dices, es tan bello o más que Varadero. Es como un pedacito Sí. de Cuba aquí. Y aquí tienes la zona colonial. Y entonces vas creando amigos y ya la librería Cuesta es parte de mi casa, ¿no? Y Hank Cons es un gran promotor de libros.
Bueno, esta es tu segunda casa, igual que... Y es cierto, la primera vez que vine fue de tu mano, sí, que hicimos el show. Y me alegra sí. muchísimo en cada oportunidad y con cada puesta en circulación tenerte y conversar contigo. Yo no me lo he leído aún, así que no pude hablar con tanto conocimiento de causa, pero lo necesito autografiado por el autor. Por supuesto, ese es tuyo ya. Bueno, gracias Armando por siempre complacerme con esta conversación amena y sobre todo con tu presencia. No, tú tienes el poder de hacerme sacar cosas que casi nunca hablo, pero daré un placer. Estás más bella que nunca. Sé que eres una mamá excelente. Gracias. Y eso se valora, se aprecia. Y ahora ahora vamos a ver un poquito de demora, porque mi próxima novela, Lo que fuimos ayer, sale en la primavera del 2026. No te preocupes, que antes aquí de estaré, eso, ya. Aquí estarás, pero antes que eso te visito a tu casa en Nueva York, que ya tengo la dirección. Gracias. No, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta entrega de Noche de Luz, el podcast con nuestro Armando Correa. Hasta la próxima. Gracias. Presentó.